Buenas tardes, hoy damos inicio a las clases bajo este modelo de video presentación, debido a que esta fue la opción que tuvo más porcentaje de aceptación en la encuesta realizada. Por otro lado, alguien sugirió no dejar las presentaciones con el idioma inglés. Sin embargo, yo considero que el lenguaje o el vocabulario utilizado en las presentaciones es un lenguaje sencillo, técnico. Por otro lado, es importante que empecemos a incrementar nuestra capacidad de lectura en ese idioma, sobre todo a ustedes que van a ser ingenieros, y es algo que les va a servir más adelante como profesionales. En la clase de hoy veremos el concepto de centro de gravedad, centro de masa y centroide de un cuerpo, y miraremos de qué manera se puede determinar la localización de estos puntos en un cuerpo. En la ingeniería hay muchas aplicaciones en las cuales se hace necesario conocer el centro de gravedad o el centroide de diferentes cuerpos. Aquí tenemos un tanque, ¿sí? Eh, es crucial saber dónde está su centro de gravedad para poder así establecer cómo están distribuidas las cargas y dimensionar los apoyos. Aquí tenemos un vehículo que normalmente es utilizado para andar sobre terreno escarpado. Eh, es importante en su diseño establecer dónde debería estar su centro de masa, ¿sí? Que si es necesario que el vehículo sea más alto o más bajo y dónde debería estar ese centro de masa para que se obtenga una mayor estabilidad. Miremos el concepto de fuerzas distribuidas. Bueno, una fuerza distribuida, a diferencia de las fuerzas concentradas que se consideraban que eran aplicadas en un punto, estas están diseminadas o esparcidas a lo largo de una línea, un área o un volumen, ¿sí? Como podemos ver aquí en este gráfico, tenemos un neumático o una llanta. Normalmente, por la deformación que sufre la llanta, la fuerza que transmite la llanta al piso no está ubicada sobre sobre un solo punto, sino que está distribuida sobre un área. Tenemos la parte frontal y hacia el fondo estará la otra parte. La otra dimensión tendríamos que esa fuerza está distribuida sobre un área. Sin embargo, para efectos de cálculo, esa fuerza distribuida se puede representar o reemplazar por una fuerza concentrada que sea equivalente a esa fuerza distribuida. Tenemos varios tipos de fuerzas distribuidas dependiendo de sobre qué área o línea o espacio esté aplicada. Lo primero que tenemos son fuerzas que están distribuidas sobre líneas. Como vemos aquí en el gráfico, tenemos una línea que puede ser una porción de un cable y tenemos una fuerza W u omega que está aplicada sobre ella, ¿sí? Lo primero que tenemos que identificar es que esa omega o W, que es una fuerza distribuida, viene dada en unidades de fuerza por unidades de longitud. En el sistema internacional tendríamos newton por metro, es decir, cuántos newton hay por cada metro de longitud. Para obtener la fuerza total habría que multiplicar ese newton metro, ese W, por la longitud sobre la que está aplicada la carga. En el sistema inglés, la fuerza distribuida por unidad de longitud está dada por libras, que es la unidad de fuerza, sobre pies, que es la unidad de longitud. Reitero que para poder obtener la carga total, habría que multiplicar este W por la longitud sobre la que está aplicada. Otro tipo de fuerza distribuida es aquella que se distribuye por unidad de área. Generalmente la encontramos en fluidos, ¿sí? Y en los sólidos o en los elementos que están sometidos a fuerza. Aquí podemos ver un dique que está conteniendo una cantidad de agua. En función de su profundidad, observamos que la presión sobre ese dique varía, ¿sí? Acá tenemos un elemento de máquina que tiene dos fuerzas aplicadas. Si nosotros miramos la sección transversal de ese elemento, podríamos encontrar que hay una distribución de esa fuerza por unidad del área. Lo mismo en el apoyo, aquí tendríamos un pin donde el apoyo es forzado, la distribución de fuerza estaría
aplicado no sobre una línea ni sobre un punto, sino sobre el área de soporte. En los fluidos, esa fuerza por unidad de área se conoce como presión, y en las máquinas o en los elementos de máquinas, esa fuerza por unidad de área se conoce como esfuerzo. Las unidades de presión o de esfuerzo en el sistema internacional son los pascales. Un pascal es igual a un newton por metro cuadrado, es decir, un newton por unidad de área de metro cuadrado. En el sistema inglés, la unidad de presión es la libra por pulgada cuadrada, o PSI. Aquí está la equivalencia entre los pascales y las libras por pulgada cuadrada. Generalmente las unidades o las dimensiones, los valores de magnitud de las cosas que se evalúan en ingeniería son muy grandes y el pascal es algo pequeño. Entonces es normal tener kilopascales como unidad de presión. Un kilopascal es igual a 10 a la 3 pascales. O si la fuerza es muy grande, producirá unos esfuerzos muy altos en los elementos y podríamos hablar de megapascales, es decir, 10 a la 6 pascales. Otro tipo de fuerza distribuida está asociada con la fuerza gravitacional, es decir, con la atracción que ejercen unos cuerpos sobre otros. Básicamente en la Tierra podríamos hablar de la fuerza de atracción de la Tierra sobre los cuerpos, representado como su peso, ¿sí? Y ese peso no es algo constante, sino que es algo que se distribuye en todo el elemento. ¿Ok? Entonces, la intensidad de esa fuerza se puede hablar que es el peso específico, que sería densidad por gravedad, donde la densidad es masa por unidad de volumen, g es la aceleración debido a la gravedad. Las unidades con las que se maneja este tipo de fuerza son newton por metro cúbico, es decir, unidades de fuerza por volumen, y en el sistema inglés tendríamos libras por pie cúbico o libras por pulgada cúbica. El concepto de centro de gravedad parte del hecho de que los cuerpos se pueden dividir en muchas partes. Se pueden pensar como compuestos de infinito número de partículas, donde cada una de las partículas contribuye con una característica al cuerpo. En este caso estamos hablando de una porción, una parte ínfima de peso. Si yo sumo el peso de cada una de esas partículas, obtendría el peso total del cuerpo. Ahora, para efectos de cálculo, es difícil tratar con cada una de esas particulitas. Entonces lo que se hace es trabajar con el peso total del cuerpo, pero entonces ahí viene la pregunta, ¿dónde, en qué parte del cuerpo ubico esa única fuerza? La respuesta es el centro de gravedad, generalmente conocido como el punto G. El punto G o el centro de gravedad es donde se puede localizar la resultante de todos los pesitos, de la sumatoria de todos los pesos, ¿sí? Ese es el centro de gravedad, el punto donde yo puedo localizar el peso de un cuerpo. Ahora, ¿cómo se va a encontrar esa ubicación? Para eso vamos a hacer uso del principio de momentos, para lo cual vamos a definir que el peso total del cuerpo va a ser W, que el centro de gravedad tendrá coordenadas X barra, Y barra y Z barra, que cada partecita que configura el cuerpo tiene un peso de W y que las coordenadas de ese pedacito de cuerpo tiene coordenada X gorro, Y gorro, Z gorro. El principio bajo el cual vamos a encontrar ese centro de gravedad se basa en que la suma de todos los momentos de cada uno de estos pesitos alrededor de cada uno de los ejes es igual a los momentos efectuados por todo el peso, de nuevo, respecto a cada uno de los ejes. Como lo acabo de mencionar, para poder establecer la localización del centro de gravedad, voy a hacer uso del concepto de momento. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso.
lo que voy a hacer es igualar los momentos que hace cada una, la sumatoria de los momentos que hace cada una de estas partecitas que conforman el cuerpo con el momento del peso total del cuerpo. Entonces voy a empezar primero con el eje Y. Analicemos esta partecita que está así. El momento respecto al eje Y de este pesito, de esta partecita, es igual a dw por el brazo, que es X gorro. ¿Sí? dw por el brazo, que es X gorro. Si yo sumo todas estas contribuciones de cada una de las partecitas y hago que esas partecitas sean cada vez más pequeñas, esa sumatoria se me va a convertir en una integral. Entonces, el momento total que hace este dw sobre este eje Y va a ser igual a la sumatoria, es decir, a la integral de X gorro por dw. Y eso debe ser igual al momento que hace el peso total sobre el mismo eje. El momento que hace el peso total sobre ese eje es el peso por X barra. Entonces, X barra por el peso debe ser igual a la integral de X gorro por dw. De manera análoga puedo hacer lo mismo con el eje X. El momento alrededor del eje X será, de esta partecita será dw por Y gorro. Si sumo sus contribuciones, este sería el momento de la contribución de todas las partecitas, sería la integral de Y gorro por dw. Ahora, el momento del peso total respecto al eje X sería W por el brazo es Y barra. Y lo mismo haríamos para el eje Z. De tal manera que las coordenadas del centro de gravedad son la integral X gorro no, X barra es igual a la integral de X gorro de W sobre la integral de dw. Acuérdense que la integral de dw es W, es decir, el peso total. O sea que en el denominador tenemos el peso total. dw, la integral de dw es el peso. Y en los numeradores tendremos la integral de la variable o de la coordenada de posición de cada uno de los pesitos. Entonces, estas son las ecuaciones que definen el centro de gravedad de este cuerpo. Ok. Las ecuaciones del centro de gravedad del cuerpo analizado están dados en función del peso, pero yo quisiera poder representarlo de otra manera. Entonces, recuerdo que el peso es igual a la masa por la gravedad y el delta W, el delta del peso, va a ser igual a la gravedad por dm. Reemplazando en esta ecuación y teniendo en cuenta que la gravedad es constante aquí en la Tierra, tendríamos que las nuevas coordenadas o las coordenadas del centro de gravedad se representan con estas ecuaciones en función de la masa, donde en los denominadores tendríamos la masa total, que es la integral de dm, la masa total, y arriba tenemos la integral de las coordenadas por dm. Estas serían las ecuaciones del centro de gravedad expresado en términos de la masa. Lo mismo podríamos hacer para representar las coordenadas del centro de gravedad en términos de el volumen, el área o la longitud. Como tarea, traten de representar las coordenadas del centro de gravedad en términos del volumen y del área. Como punto de partida les puedo decir que yo puedo expresar la masa como la densidad multiplicada por el volumen. Partan de ahí y traten de expresar las coordenadas del centro de gravedad en términos del volumen y luego en términos del área. Vamos a ver cuál puede ser la diferencia entre el centro de masa y el centro de gravedad. El centro de masa es un punto único en el cuerpo
que solamente es función de la distribución de masa, mientras que el centro de gravedad está asociado, como su nombre lo indica, con la gravedad, es decir, con la fuerza de gravitación. Entonces, si la fuerza de gravitación no es constante o varía, ¿sí?, en función de la dirección, habría diferencia entre el centro de masa y el centro de gravedad. Para nosotros que vivimos aquí en la Tierra, el centro de masa y el centro de gravedad va a ser exactamente lo mismo. Por eso es que el centro de gravedad y el centro de masa se expresan con la misma ecuación, es decir, sus coordenadas se calculan de la misma manera. Unas con el peso y otras con la masa, son equivalentes. ¿Por qué es importante calcular el centro de masa? Porque interviene en la dinámica de los cuerpos, es decir, esos pueden representar una oposición al movimiento, al cambio del estado de movimiento de un cuerpo. Concepto de centroide. Básicamente el centroide define el centro geométrico de un objeto y se representa normalmente con la letra C, el centro geométrico. En algunos libros estrictamente hablan de centroide cuando se refieren a áreas, ¿sí? A áreas. Eso lo hacen en Hibbeler y en Beer. En otros libros, pues no lo hacen tan claro, pero nosotros vamos a hablar que vamos a decir que cuando hablemos de centroide estamos refiriéndonos al centro geométrico de áreas. Aquí tenemos la ubicación del centroide para varias figuras. Entonces el centroide coincide con el centro de masa del centro de gravedad únicamente si el material del cuerpo es homogéneo, es decir, su densidad o peso específico es constante a través de todo el cuerpo. Si está hecho del mismo material y el material tiene las mismas propiedades en cualquier dirección que se mire. Solamente en esos casos el centroide de ese cuerpo coincide con el centro de masa o centro de gravedad. Una manera fácil de encontrar los centroides es identificar ejes de simetría, ¿sí? En vista de que el centroide es el centro geométrico de la figura y tenemos ejes de simetría, el centroide va a estar montado sobre esos ejes de simetría. A manera de ejemplo, miremos este. Esta figura es un rectángulo, tiene dos ejes de simetría. Este es un eje de simetría, lo que está hacia arriba es lo mismo que está hacia abajo, y este es otro eje de simetría, lo que está hacia este lado es lo mismo que está hasta este lado. Como el centroide debe estar tanto sobre este eje que como sobre este eje, entonces el centroide debe estar en su corte. Acá tenemos ejes de simetría para este cilindro, ¿sí? Este es un eje de simetría, este es otro eje de simetría, este es otro eje de simetría, por lo tanto el centroide va a estar en el punto de corte. Lo mismo tenemos para este arco y este cuarto de arco. Entonces, una manera fácil de encontrar el centroide es identificar ejes de simetría y ya sabemos que sobre ese eje o esos ejes de simetría estará el centroide. Entonces puede simplificar la manera de encontrar los centroides, ya sea que no necesitemos encontrar las tres coordenadas, que solamente necesitemos encontrar una o dos. Y si hablamos estrictamente de áreas, puede que no necesitemos encontrar ninguna coordenada porque ya los ejes de simetría me están indicando, como en este caso, dónde queda el centroide, o que sencillamente solamente necesitemos un eje de simetría. En algunos casos, como en estos alambres, estos arcos son alambres, el centroide puede que no esté localizado sobre el objeto. Miren, aquí tenemos este arco que puede ser un alambre y el centroide está por fuera. Lo mismo en este cuarto de círculo. El centroide está por fuera. Vamos a ver cómo hacemos para determinar el centroide de un área. Lo primero que hay que hacer, bueno, aquí viene lo amargo. Inicialmente los centroides se determinan por integración, como vimos en las ecuaciones que están allá atrás, ¿sí? Donde tenemos una integral arriba sobre una integral abajo. Para poder realizar esa integral, estamos hablando de centroides de área, pero lo primero que hay que hacer es
es identificar un elemento de A que esté ubicado en una posición cualquiera. ¿Cómo escogemos ese de A? Aquí hay una clavecita. Entonces dice que si Y está determinado fácilmente, es decir, si Y es la variable independiente de la función, es lógico que usemos un elemento rectangular vertical. Si X es la variable independiente, lo usaríamos, ese elemento rectangular sería de tipo horizontal. Ahorita veremos qué significa eso, elemento rectangular vertical y horizontal. Por ahora, concentrémonos en que hay que seleccionar un elemento diferencial de área. Lo segundo que hay que hacer es expresar ese elemento diferencial de área en términos de dx o de dy según corresponda. Lo siguiente que hay que hacer es determinar las coordenadas del centroide de ese elemento de área. Lo cuarto que hay que hacer es expresar todas las variables, ¿sí?, y los límites de la integral usando bien sea la variable x o y, dependiendo de qué tipo de elemento diferencial estemos utilizando. Ya lo veremos, no se afanen. Y quinto, manos a la obra. Estos pasos son iguales si usamos para centro de gravedad o centro de masa. Vamos a hacer algunos ejemplos. Empecemos con este ejemplo. Tenemos un área que está definida por una curva cuya ecuación es y igual a x al cubo y unos ejes, un eje x y un eje que es paralelo al eje y. Entonces la idea es encontrar el centroide, es decir, las coordenadas x barra, y barra para esa área en cuestión. Entonces vamos a seguir los pasos que acabamos de enumerar. Lo primero que vamos a hacer es que vemos aquí que y está expresado como la variable independiente, por lo tanto optamos por hacer que nuestro diferencial de área, que es este rojo que está aquí, sea un rectángulo vertical. ¿Okay? Luego identificamos cuánto vale ese diferencial de área. Entonces vemos que el ancho está en la dirección x, por lo tanto va a ser un dx, y la altura realmente es y, es el valor de la función y para este x. Entonces el de área va a ser y por dx. ¿Ok? Reemplazando el valor que teníamos acá, entonces el de a va a ser x al cubo por dx. Miren que aquí tenemos y igual a x al cubo, entonces reemplazando queda, este es y por dx. Ahora identificamos las coordenadas del centroide de este rectángulo. Acuérdense que este es un rectángulo, tiene un eje de simetría aquí y otro eje de simetría acá. Es decir, que el centroide estará justo sobre la mitad del rectángulo. En este caso, x va a ser x gorro, va a ser igual a x, y y gorro va a ser la mitad de la altura, que sería y medios. Como y es igual a x al cubo, entonces y gorro va a ser x al cubo sobre 2. Entonces ya tenemos en este momento expresada nuestra dA, y tenemos las coordenadas del centroide. Vamos a resolver ahora las integrales. Esta es la ecuación de la coordenada x. Reemplazamos x gorro era igual a x y dA era igual a x cubo por dx. Abajo teníamos que dA era x cubo por dx. Integrales, límite de integración entre 0 y 1, que es la variación de la función en la dirección x. Integramos y evaluamos y nos da que x gorro está a 0.8 metros a partir del eje y. Hacemos lo mismo para el eje y, es decir, encontramos la coordenada y barra, tenemos que y barra es igual a la integral de y gorro por dA sobre la integral de dA. Allá atrás encontramos que y gorro era x al cubo sobre 2, dA es x al cubo por dx, y abajo tenemos pues lo mismo, que es lo que tenemos abajo es el área. Integramos y evaluamos.
y nos da que y gorro es igual a 0.2857 metros. Este ejemplo vamos a usar para resolverlo utilizando primero una franja, un DA, diferencial de área vertical, y en la segunda parte un diferencial de área horizontal, lo cual no significa que tenemos que hacer los dos análisis para resolver la localización del centroide. Solamente esa manera de ejemplo y uno escoge el que sea más sencillo. Con la práctica uno puede entender cuándo escoger uno o cuándo escoger otro. De todas maneras, hace un momento les dije cuándo escoger vertical y cuándo escoger horizontal. Vamos a hacer el problema. Tenemos que hay que localizar el centroide de esta área que se encuentra bajo esta curva que está definida como x igual acá por y al cubo, y está limitado entre x igual a 0 y x igual a a. Vamos a iniciar con un diferencial de área vertical. Aquí está la figura. En esta figura podemos ver que el diferencial de área lo hemos tomado vertical de tal manera que la base del rectángulo sea dx y la altura sea y. Entonces, de esa manera tenemos que el diferencial de área es igual a y por dx. Y por dx. Bueno, aplicando las ecuaciones tenemos que el área por la coordenada del centroide, o sea, x barra, es igual a la integral de la coordenada del centroide por el diferencial de área. Esta coordenada del centroide es la coordenada de cada una de las franjas o diferenciales de área que tenemos. ¿Okay? Ingresando la ecuación de DA a las ecuaciones, tenemos que x gorro por la integral de 0 a, porque estamos integrando sobre x, ¿sí? X gorro por la integral de 0 a de y de x, que es el de área, tenemos esta parte de acá, es igual a la integral de 0 a de x, que es la coordenada de mi centroide en x, por el área que es y de x. Observemos esta ecuación y vemos que tenemos dos variables, x y y, pero una variable de integración. Entonces hay que convertir esta y a x para que toda la ecuación esté en términos de x. Para eso, pues vamos a despejar a y de la ecuación de la curva. Despejando obtenemos que y es igual a x sobre k a la 1/3. Ahora, ¿cómo encontramos k? Reemplazando que x igual a vale a cuando y es igual a b. Si hacemos eso y despejamos, obtenemos que k es igual a sobre b al cubo. Ingresando esta información en la ecuación anterior, obtenemos que la coordenada del del centroide, o sea, en x barra es igual a 4 séptimos de a, 4 séptimos de a, 4 séptimos de a. Ya tenemos la coordenada x del centroide, es decir, x barra. Ahora vamos a ver cómo resolvemos la coordenada y del centroide. Entonces partimos de la ecuación del centroide para la coordenada y. Dice que área por y barra es igual a la integral de y centroidal por el diferencial de área. El área la tenemos acá arriba, ya calculada, es igual a 3ab cuartos por y, tendríamos esta parte de acá, es igual a la integral entre 0 y a de y medios, que es la coordenada del centroide, en y, por y de c, que es el diferencial de área. ¿Okay? De nuevo, tenemos
dos variables de integración, dos variables y solamente deseamos integrar sobre x. Entonces, despejamos y metemos esta información que teníamos acá arriba. Metemos k en esta ecuación. Tenemos que y es igual a b por x sobre a la 1/3. Ingresando esa información en la ecuación previa, obtenemos que y barra es igual a 2/5 de b. Recapitulando esta parte, para concluir con esta manera de hacerlo, establecimos un diferencial de área vertical para el cual sabemos que el x centroidal es igual a x y que el y centroidal es igual a y medios. Aplicamos las ecuaciones reemplazando la variable y en términos de x para tener una sola variable en la integral. Resolvemos las integrales y obtenemos que x barra es igual a 4/7 de a. Hacemos de manera análoga para el eje, para la coordenada y, el centroide, y obtenemos que y barra es igual a 2/5 de b. Vamos a hacerlo ahora utilizando un diferencial de área horizontal. Nos debe dar exactamente el mismo resultado. Antes de continuar, quiero sugerirles que paren el video, tomen un papel, una calculadora y realicen las integrales y realicen los cálculos matemáticos para que verifiquen qué operaciones se hicieron y cómo se hicieron, porque aquí solamente reporto pues prácticamente los resultados de las integrales y esas cosas. Bueno, ahora sí, continuando con la solución del problema planteado, vamos a utilizar una diferencial de área horizontal, ¿sí? En este caso, el ancho del diferencial de área estará en la dirección y será delta y la altura del diferencial de área estará en la dirección x. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer es identificar cuánto valdría el diferencial de área. Entonces analicemos eso, vemos que la longitud total de esta dimensión es a, pero que la altura del diferencial de área no es todo eso. Si nosotros analizamos la ecuación de la función, vemos que en este punto la variable sería x, en la dirección x sería x, por lo tanto, la altura, esta altura del diferencial de área sería a, es todo esto, menos esta porción que sería x. Entonces la altura es a menos x, por lo tanto el diferencial de área va a ser a menos x por dy. Ahora tenemos que ubicar el centroide. El centroide en la dirección y no tendría problema. El centroide de esta diferencial de área sería y, que es la altura, pero en la dirección x hay que calcularla. Entonces el centroide, como esto es un rectángulo, estará en la mitad del rectángulo. ¿Okay? Entonces la manera de calcularla es esa coordenada centroidal en la dirección x sería x más la mitad de esta altura, que sería a menos x medios. Sería x más un medio de a menos x. Operando, tendríamos que esa altura es a más x sobre 2. Listo, ya tenemos las coordenadas x centroidal, y centroidal, y tenemos el diferencial de área. Vamos a incluirlo en la ecuación de centroides. Observen que las ecuaciones son las mismas, no tienen por qué cambiar. Las ecuaciones para determinar las coordenadas centroidales siguen siendo la misma. Lo único que ha cambiado es la forma como vamos a analizar el problema. Es decir, el diferencial de área y las coordenadas de los centroides han cambiado, pero la ecuación sigue siendo la misma. Es la ecuación general utilizada para calcular centroides. Ok.
reemplazando la información que acabamos de obtener en la ecuación general, tenemos que x barra por el área, que es la integral de a menos x por dy, es igual a la integral de x centroidal por el área. ¿Sí? Ahora, en y se hace exactamente lo mismo. Y barra por la integral del diferencial de área, que es a menos x por dy, es igual a y por el diferencial de área. ¿Ok? Verifican en el ejemplo anterior, verifiquen que el resultado da exactamente lo mismo. Tienen que integrar sobre la misma variable, pues habrá que pasar seguramente una a otra. Ok, vamos a resolver este problema que no se centra únicamente en la determinación del centroide de esa área, sino que muestra una aplicación o para qué podría servirnos el saber dónde está ubicado el centroide de un área. Entonces dice así, tenemos una placa de 0,3 metros de espesor, es decir, que está hacia el fondo, tiene 0,3 metros, y su material es acero, tiene una densidad de 7.850 kilogramos por metro cúbico. Hay que encontrar la ubicación del centro de masa y determinar las reacciones en A y en B. ¿Ok? Entonces tenemos una placa de acero con una densidad conocida, un espesor conocido, y lo que tenemos que hacer es determinar las coordenadas del centro de masa y determinar además cuáles son las reacciones de esa figura o de ese cuerpo sobre A y B. Aquí vamos a usar el concepto de centroide porque esta figura es homogénea y además tiene un espesor constante. Quiere decir que el centroide no varía en su profundidad, es decir que encontrar el centroide sobre esta cara es lo mismo que encontrarla en la parte de atrás, entonces no tendría problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar las ecuaciones para encontrar el centro de masa. En este caso, la coordenada z ya estaría establecida, está en 0,15 metros y no la necesitamos para resolver la otra parte del ejercicio, que es encontrar las reacciones en A y en B. Ok, lo primero que vamos a hacer es establecer un diferencial de área. Lo vamos a establecer vertical, como lo vemos aquí en la figura, que va entre las dos funciones que definen los límites de la placa. Ok. El centroide de esa diferencial de área será x gorro y y gorro. La coordenada superior será x2, y2 y la coordenada inferior será x1, y1. Teniendo eso presente, tenemos que el diferencial de área va a ser dx, que es esta porción, por la altura. La altura sería y2 menos y1. Ahora lo que hacemos es convertir este y2 en términos de x. Entonces despejamos de aquí y tenemos que y2 es igual a la raíz de 2x. Si despejamos de aquí, y es igual a la raíz de 2x. Entonces ya tenemos el diferencial de área. X gorro va a ser x, ¿sí? Y y gorro va a ser la mitad de esta altura, sería y2 más y1 sobre 2, ¿sí? Y de nuevo convertimos y en términos de x, tendríamos que y gorro,
toma esta forma. Raíz de 2x menos x sobre 2. Entonces ya tenemos el diferencial de área, ya tenemos x gorro, tenemos y gorro, o sea que ya podemos aplicar las ecuaciones de centroide. ¿Okay? Entonces la ecuación de centroide de nuevo sigue siendo la misma. En la parte inferior se ha pasado desde este lado a dividir acá el área, pero como no es un área constante, la dejamos en términos de integral. ¿Okay? Ingresamos los valores que teníamos allá atrás para el diferencial de área, es raíz de 2x más x por dx, arriba tendríamos x, integramos y resolvemos entre los límites de 0 a 2. Eso nos da como resultado que x barra es igual a 1.257 metros. Vamos a hacer lo mismo para la coordenada y del centroide. Entonces de nuevo, atrás ya teníamos el valor de y gorro, teníamos dA, lo reemplazamos en la integral, integramos, evaluamos y obtenemos que y gorro es igual a 0.143 metros. Está un poco más arriba del eje X. ¿Sí? Entonces las coordenadas del centroide son X barra igual a 1.26 metros y Y barra igual a 0.143 metros. Bueno, ya tenemos las coordenadas del centroide que coincidirían con las coordenadas del centro de gravedad. Vamos a ver cómo utilizamos esa información para determinar las reacciones sobre los soportes. ¿Okay? Entonces lo primero que debemos hacer es colocar el peso de la placa en el centroide. Entonces aquí tenemos la placa, tenemos el centroide que coincide con el centro de gravedad y colocamos todo el peso ubicado ahí en la dirección vertical. Y completamos el diagrama de cuerpo libre colocando las reacciones desconocidas. Este es un pin, va a tener una reacción en X, que en este caso le hemos colocado negativa, una reacción en Y, la hemos colocado positiva, y sobre este rodillo, esta esfera, tenemos una normal. ¿Okay? Entonces tenemos el diagrama de cuerpo libre. Y lo siguiente que hay que hacer es aplicar las ecuaciones de equilibrio. Tenemos tres incógnitas, problema en el plano, disponemos de tres ecuaciones y vamos a plantearlas. La primera que vamos a plantear es la sumatoria de momentos en A para eliminar estas variables de la ecuación y despejar NB directamente. Entonces, sumatoria de momentos en A igual a 0 sería NB por la distancia. Este es un triángulo, tiene 45 grados, por lo tanto esta distancia es 2 raíz de 2. Menos el momento que hace esta fuerza, que sería 107.8 por la distancia, que es la coordenada X del centroide, igual a 0. Operando tenemos que la normal en B es igual a 47.9 kilonewton. ¿Por qué kilonewton? Porque esta cantidad estaba en kilonewton. Ahora tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tendríamos menos AX, esta no interviene y intervendría la componente en X de la normal. Sería menos AX más 47.92 por el seno de 45 igual a 0. Despejando tenemos que la reacción en X en A es 33.49 kN. Nos queda la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces tendríamos que AY positivo menos el peso más la componente vertical de la normal igual a 0. Operando tenemos que AY es igual a 73.9 kN. De nuevo les reitero que es bueno que tengan papel y lápiz y realicen las operaciones a mano. Pueden parar el video y resolverlos. Aquí viene la buena noticia. La buena noticia es que
no siempre van a tener que hacer o encontrar el centroide utilizando integrales. Generalmente las integrales se utilizan cuando los cuerpos tienen unas figuras que se salen de las figuras típicas, ¿sí? Es decir, tenemos funciones cuadráticas, bueno, la cuadrática aún se puede hacer cúbicas, ¿sí? Sinusoidales o diferentes. La buena noticia es que para las figuras más conocidas hay tablas. Tenemos tablas para las figuras más conocidas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Yo trataré de dejarles en el Classroom estas tablas. Es decir, no tengan que entrar al video para ver las tablas, sino que van a estar allá. Ok, entonces aquí tenemos, estos son alambres. Aquí tenemos un segmento de alambre. ¿Sí? Aquí tenemos un cuarto de circunferencia y una semicircunferencia, pero alambres. Tenemos un área circular, un área semicircular, un cuarto de área circular y un sector de área circular. Voy a comentar estas, las otras no las comentaré. Ok. Lo primero que observamos en estas figuras es que se ha utilizado el concepto de que el centroide está sobre el eje de simetría. Si observamos sobre por aquí tendríamos un eje de simetría. Por lo tanto, el centroide solamente viene dado como una coordenada. No están dando dos coordenadas, solamente dan una coordenada porque ya sabemos que el centroide está sobre esta dirección. Lo mismo ocurre en este caso. En este caso, no necesitamos ni siquiera que calcular centroide. El centroide está justo en la mitad. En un semicírculo, el centroide estará sobre el eje Y, o sea que solamente necesitamos la coordenada Y. Aquí me han dado las dos coordenadas, pero igual podríamos utilizar una sola, ¿sí? Porque igual las dos coordenadas son iguales. Lo mismo en este caso. Tenemos un arco. Aquí la variable es el ángulo. En el rectángulo no tenemos valor para el centroide aquí porque tenemos dos ejes coordenados. Para un triángulo tenemos h tercio. El centroide de un triángulo se lo deben aprender. El centroide de un rectángulo pues no tiene sentido, pero el de un triángulo sí se lo deben aprender porque lo vamos a usar mucho. ¿Okay? Entonces aquí tenemos lo que ustedes hacen es mirar qué figuras conocidas tienen, mirar en la tabla y encontrar y determinar según la tabla cuál es el centroide. No necesitan ponerse a resolver integrales. Aquí en el triángulo tenemos x gorro y y gorro. Tenemos una parábola y así. Aquí tenemos ya cuerpos en 3 dimensiones, pero estamos hablando únicamente en este momento de coordenada centroidal. Cuando aparezca un solo valor para el centroide significa que las otras coordenadas se encuentran por simetría. Como ejercicio traten de visualizar estas figuras y corroborar que efectivamente las otras coordenadas se encuentran por simetría. Ok, muchas gracias. Estudien, sigan el video, utilicen cualquier libro de estática para tratar de resolver problemas de este tipo. Otra recomendación es que aprovechen el tiempo y lo más importante, que se cuiden. Hay que cuidarse todo el mundo. Esto es algo que no estaba previsto. Traten de cuidarse lo mayor que puedan y también a sus seres queridos. Entonces nos vemos en una próxima, nos oímos en una próxima oportunidad. Hasta luego.